Pues bien, como iba diciendo, Alemania no existía como Estado unificado. Es decir, Alemania estaba dividida en múltiples reinos, ducados y ciudades, como por ejemplo el Reino de Baviera, el Ducado de Hannover, la Ciudad Libre de Lübeck, la Confederación Hanseática, vamos, un galimatías, un lío de muy señor mío. Pero eso sí, amigo, existía como nación, hay que tener cuidado. Es decir, los alemanes se sentían alemanes, la nación alemana. Es decir, puede existir una nación previa por sentimientos de cultura, de lengua, de historia, pero no tener un Estado único. Por tanto, todos eran alemanes. Es decir, un bávaro, un prusiano, todos se sentían alemanes porque compartían la misma lengua y cultura. Pero sin embargo no tenían un país propio, cada uno era de su madre y de su padre. Y sobre todo predomina el reino de Prusia, que era el reino más fuerte, más importante de todos los que componían Alemania. Luterano me refiero a que era protestante, de religión protestante. Y aquí está nuestro amigo, entra en escena en la historia, Otto von Bismarck, que era el caballero que vimos antes de los bigotes largos y la cara de pocos amigos y el casco. De hecho, casi todas las representaciones que tenemos de este hombre es siempre con el casco militar. O sea que eso ya nos da idea de a lo que se dedicaba este hombre. Y el fuerte sentimiento nacionalista alemán, como decíamos. Aquí está el mapa de Alemania, que había dicho. ¿Es más complicado que el de Italia o menos? Yo creo que casi igual, ¿no? 50-50. Alemania estaba muy dividida. ¿Ves? El reino de Prusia es el más grande, el más poderoso, el que tenía más población, el ejército más fuerte. ¿Ves? Luego estaba el reino de Baviera, que es católico, que está aquí. El ducado de Württemberg, Baden-Württemberg. Hannover, Mecklemburgo. Esto, la línea que veis aquí, azul, es cómo quedó Alemania después de su unificación. Es decir, cuando Alemania se presentó ante Europa y el mundo como un Estado unificado, pues era así, se quedó así. Alemania, por primera vez en la historia, iba a comportarse como un Estado único. Aquí está nuestro amigo otra vez, el canciller Otto von Bismarck. ¿Quién era Bismarck? Pues bien, Bismarck era prusiano, eso es lo primero. Él se sentía alemán, pero antes que alemán, prusiano, de Prusia. Y era un hombre que nació en una familia aristocrática, es decir, era un hombre que tenía recursos, buenas relaciones. La verdad que es un personaje bastante curioso. A mí confieso que me atrae bastante porque fue un genio de la guerra, pero también un genio diplomático, ¿eh? Hizo unos tratados internacionales que salvaguardó la paz en Europa durante casi 40 años. Ese fue Bismarck. Y es el verdadero artífice de la unificación alemana. Es decir, para lo que nosotros en España, en nuestra historia, puede suponer el Cid Campeador o Hernán Cortés, o para los alemanes es Bismarck. Él, para conseguir sus objetivos, promovió una serie de guerras limitadas, cortas, pero guerras, al fin y al cabo, sobre todo contra Dinamarca, Austria y Francia. Caen derrotadas frente al ejército prusiano. La derrota más dolorosa fue la de Francia, lógicamente, que era una potencia importante en el orden europeo y literalmente entre nosotros machacó a los franceses. En menos de un año los prusianos estaban en París. De hecho, esta imagen que veis de Bismarck con el casco, con el pincho, se quedó asociada ya a lo alemán. Es decir, se identificaba lo alemán con el casco, con el pincho en la cabeza. En alemán es Pickelhauben, que es una fusión de palabras, ¿no? Entre casco y pincho, ¿no? Clavo. Y esos cascos tan curiosos, ¿no? Tan pintorescos, pues bueno, llegaron a ser un emblema de la nueva Alemania, del Imperio Alemán. Igual que en el caso de Italia, teníamos a Verdi, que hizo su música, es un tesoro musical para las generaciones futuras, pero en Alemania ocurrió un caso muy parecido también, como la gente de la cultura también juega en la historia. Y Richard Wagner, uno de los compositores de música más importantes del siglo XIX, creó una de las obras magistrales de la cultura europea, que es la danza de las valquirias.
O La cabalgata de las Valquirias. La habréis oído más de una vez. Se ha puesto en muchísimas películas y es muy curiosa. Oíd. ¿Os resulta familiar esta melodía? ¿A que sí? Pues bien, Richard Wagner también estaba a favor de la unificación de Alemania y su música, digamos, que inspiró mucho a los nacionalistas alemanes. Incluso en el siglo XX, como sabéis, ya llegaremos a él, Hitler era un forofo de la música de Wagner. Le encantaba escuchar Wagner, iba a todos los festivales de música de Wagner. Entonces Wagner o su música han quedado también muy relacionadas con el nacionalismo alemán. Esto es una curiosidad, pero bueno, es curioso y hasta gracioso. Bismarck, aquí veis que es una fotografía, el hombre ya está ahí muy mayor, ¿no? Con su mostacho. La mirada de pocos amigos la siguió manteniendo, hasta el resto de sus días. Pero es un tío que la verdad tenía bastante sentido del humor y se le recuerda también por muchísimas frases célebres. ¿Sabéis? Cuando compráis un periódico, siempre en la cabecera hay una frase que pone cita del día, ¿no? Y te dicen un dicho, un refrán. Pues bien, muchas de esas frases célebres se le atribuyen a Bismarck. De hecho, hay una que os he destacado dos. Primero vamos a leer la primera, que pone, como veis, nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería. ¿Estáis de acuerdo o no? Y esta frase ya no os toca a nosotros de cerca, ya se refiere a nosotros. Pero la dijo él, dijo Bismarck. La nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo. ¿Qué me decís? ¿Le hacemos caso al canciller Bismarck o intentamos siguiéndonos autodestruyéndonos, como siempre? ¿Qué hacemos? Después de la guerra de Francia, con Francia mejor dicho, pues bien, todos esos estados alemanes que estaban divididos, enfrentados muchas veces, pues bien, después de la victoria con Francia, digamos que fue el último empujón que le hacía falta a los nacionalistas alemanes para concluir su proyecto. Entonces, después de la victoria con Francia, se inaugura el Imperio Alemán, el Reich Alemán. Es decir, Alemania ya es una unidad, ya es un país unificado. Y se unificó como imperio. Y a su cabeza había un emperador. Si seguís el cursor del ratón, mira, este hombre de aquí vestido de blanco, con los guantes blancos, las botas negras, el mostacho. Ah, perfecto, lo habéis reconocido, ¿no? Este es Bismarck, que está aquí como testigo privilegiado del acto. Estos son los generales prusianos levantando la espada en señal de alegría, de júbilo, ¿no? Por haber vencido a Francia y haber proclamado el imperio alemán. Y bien, este hombre, con estas patillas desproporcionadas, bigote blanco, este hombre es el primer emperador de Alemania, que recibe el nombre de Kaiser, que seguro que habréis oído el nombre alguna vez. Es Guillermo II, Hohenzollern, pues es el primer emperador de Alemania. Este es su hijo, Federico, que murió bastante joven, cogió el trono y duró 99 días en el trono, vamos, 3 meses. Y este es el primer emperador alemán. ¿Ve? Aquí está el casco de pincho otra vez. Y este lugar, por cierto, no es Alemania, es el Salón de la Galería de los Espejos de Versalles, en Francia. Porque esto los franceses se lo tomaron como una humillación. Porque ganaron la guerra los alemanes, proclamaron el Imperio Alemán y lo proclamaron en casa del derrotado, o sea, en Versalles, al lado de París. Y los franceses nunca se lo perdonaron a los alemanes. Eso lo consideraron ellos una ofensa, ¿no?
Estamos escuchando de fondo el himno nacional alemán, el Deutschland, Deutschland, que sus primeras estrofas dicen mucho del espíritu nacionalista de la época. Dicen Deutschland, Deutschland über alles, es decir, Alemania, Alemania, Alemania por encima de todos. Fijaros, eso es nacionalismo puro y duro. Ahora, pues nada, prepararse Europa, que ha nacido un nuevo país, un imperio, el alemán, que dictaminará las relaciones diplomáticas en los próximos 50 años. Un país cuyo poderío militar hará temblar a muchos. Una nueva potencia que hará temblar a muchísimos. El imperio alemán, cuya economía en pocos años llegará a ser la más desarrollada, la más eficiente y la más productiva del continente. Franceses, británicos, rusos, todos mirarán con miedo y recelo al nuevo vecino que acababa de nacer en Europa, el Imperio Alemán. De hecho, desde la unificación de Alemania ha estado pringada en todas las guerras mundiales, con un papel protagonista, y ahora sigue siendo, a pesar de todo lo que ha caído, el país más potente de Europa, de la Unión Europea. Y ahora que se ha ido Gran Bretaña, pues imaginaros, Europa, como hace 150 años, sigue dominada por Alemania. Pues bien, ya estamos finalizando y me gustaría que algunas preguntas a vosotros, claro, para seguir evolucionando en estas clases telemáticas, seguir aprendiendo de vosotros, corregir los errores y, por supuesto, aceptar las novedades que quisierais plantearme. Pero también me gustaría haceros algunas preguntas a vosotros, como por ejemplo, de todas las revoluciones que hemos visto, ¿qué revolución os ha gustado más? Quiero decir, ¿cuál os ha parecido más impactante? ¿Cuál creéis que ha cambiado más la historia de Europa? Con todo lo que hemos hablado, ¿sabríais definir qué es el liberalismo o qué ideas tiene el liberalismo? Sus principales características. Y en cuanto al nacionalismo, hemos visto el ejemplo de Italia y de Alemania. ¿Creéis que el nacionalismo es algo positivo? Es complicado de contestar, sobre todo en los momentos que vivimos, ¿no? Cuando España tiene un problema nacionalista tan importante, ¿no? Tan marcado. Pero ¿qué creéis que es el nacionalismo? ¿Qué os supone el nacionalismo? Y ahora os voy a mandar algunos deberes, obviamente opcionales, ¿no? Pero me gustaría que buscarais quién fue María Pineda. Os sonará el nombre, pero ¿quién fue María Pineda? Buscar en la Wikipedia, en Google, qué es lo que hizo y sobre todo cómo acabó esta mujer y por qué acabó así. Y también por qué Fernando VII, del que hemos despotricado bastante, lo hemos puesto a caldo, logró reinar hasta su muerte. Es curioso que los más pérfidos de la historia siempre acaban muriendo en la cama. Fernando VII, con toda la villanía que tuvo y el mal que le hizo al país, murió tranquilamente en su cama. Pues, ¿por qué logró reinar? Esto es más bien una opinión que quiero que me digáis. Y a falta de otro correo que tenga, pues es el mío personal, el que utilizo normalmente. Esto, repito, es opcional. El que quiera, pues puede mandarme vuestras respuestas o comentarios o cualquier opinión que me queráis enviar. Así que nada, ánimo a seguir resistiendo en nuestro cautiverio. Y como dicen los clásicos, fuerza y honor. Hasta la próxima.